Que los primeros 5 años de vida, antes de que sea la escolaridad propiamente dicha, ¿no? No, en el primer año de vida te diría, a nivel de causas, ¿no? Bien. Después lo adquirido en casos, yo qué sé, que pueden, de lesiones, o que pueden generar otras Claro. cosas, pero ya la presentación es diferente. No, y sin ir a en qué momento se adquiere, ya sabiendo, o sea, que ¿Del el niño lo diagnóstico? tenga, claro. Antes de que de repente llegue a la escolaridad, porque bueno, en jardín de repente es más difícil darse cuenta, pero antes de que llegue a primero de escuela, ¿no? Pongámosle, antes, los padres se pueden llegar a dar cuenta con determinadas situaciones de que... Se dan cuenta, pero empiezan a consultar a partir de preescolar y de primaria. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ahí se le comienza a exigir determinados comportamientos, ¿verdad? Que el niño tiene que adaptarse y no consigue adaptarse. Entonces ahí viene uno de los conflictos sociales que causa este tratamiento. ¿No será que la educación exige demasiado a los niños y los niños? Eso nosotros estamos O que los padres muchas veces, ¿no? Porque estamos también en una época donde los hijos tienen que ser perfectos, los padres tienen que ser perfectos. Exactamente, pero eso es diagnóstico diferencial. Eso nos puede servir a la hora diagnóstico diferencial, o sea, los factores educativos y sociales en este trastorno, en la causa no influyen en absolutamente nada. Eso lo tiene que dar claro, porque eso confunde mucho. No influyen en absolutamente nada. Pueden influir luego en la constitución luego del trastorno. Imagínense que un niño que ya viene con esta dificultad y después es hiperestimulado con la tablet y la sociedad que vivimos de información vorágine y determinados tipo de educación o falta de límites y todo eso va a influir en cómo ese trastorno que ya el niño tiene va a evolucionar. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, influye y también influye después en el tratamiento y la evolución. Pero no es causa de educación este trastorno. Y eso no es causa también de que los colegios no se están adaptando a la realidad de los niños. Sí que después, en el tratamiento, nosotros luchamos porque los colegios los incluyan. Eso es un tema totalmente diferente, ¿tá? Pero para separar, ¿no? Eso no es causa. El trastorno realmente uno lo ve claro a nivel semiológico, que es de difusión. Mira, yo tengo dislexia, ¿tá? La dislexia, poca gente la discute, ¿no? ¿no? Yo repetí segundo de escuela, hasta los 8 años no sabía leer y escribir, y eso es una dificultad cerebral, ¿no? ¿Tá? Entonces, también después de grande me autodiagnostiqué TDA, ¿tá? Leve, y ahora lo considero curado. A veces alguna cosa tengo todavía. Pero eso es importante porque se puede curar. Es otro mito, ¿no? No es crónico. Es crónico. Ah, es crónico. Pero que sea crónico no quiere decir que se pueda curar. Una enfermedad crónica o un trastorno crónico quiere decir que es de larga duración, ¿tá? Sí se puede curar. ¿Por qué? Te voy a explicar el concepto. Porque hay mitos que van, por ejemplo, contra la medicación. ¿Tá? Contra la Ritalina, y dicen que puede causar adicción y todo eso. Sí, que toda la vida tomando eso. Claro, eso es un mito. La Ritalina no es agua mineral, ¿tá? O sea, en el caso que se vaya a recetar, tiene que ser bien estudiado el caso y sopesar los beneficios de lo que puede causar me sale en portugués en maleficios, ¿cómo se dice? Los efectos secundarios, ¿no? Pero bueno, como te decía, se puede compensar, ¿tá? ¿Y cómo se compensa? Uno de los mitos es que es crónico. No, perdón, crónico es que no se cura. Entonces ese mito viene por un lado más... a veces la ciencia tiene ciertos mitos también. Viene por el lado científico, ¿no? Con mucha investigación a nivel biológico, ¿no? Con mucha influencia de los laboratorios. Entonces, realmente para los laboratorios el tema de que no se puede curar le venía bárbaro, ¿no? Toda la vida tomando Ritalina, porque la Ritalina realmente controla muy bien los síntomas a corto plazo. Es el tratamiento que tiene más efectividad a corto plazo, controla muy bien en un 80%, pero no cura, controla, ¿tá? No compensa la dificultad, ¿tá? Vos imaginate una persona no vidente, ¿no? No sé si has conocido a alguien no vidente que tiene compensado esa discapacidad con otros sentidos, por ejemplo, el oído, el tacto, ¿tá? Compensa muchísimo.
O sea, y entonces compensan cuando están estimulados. En el caso de los niños con TDAH, si es bien estimulado y se hace el tratamiento, la psicoterapia adecuada y específica, en casos leves y moderados a leves, pueden llegar a superar el trastorno. Siempre van a tener una característica, ¿tá? Pero cuando no le trastorna más la vida, ya no es trastorno. Bien, ¿y cómo se logra eso? Eso se logra con psicoterapia. La psicoterapia demora mucho más en hacer efecto que el medicamento. El medicamento controla y cuando los casos son muy importantes. Te voy a explicar los casos cuando a veces hay que medicar. Hay niños que son expulsados con 4 años de los colegios, con este problema, que son expulsados varias veces de las escuelas. No, eso es terrible. Terrible. Escuelas públicas y particulares y colegios. Son expulsados con 4, con 5 años. Nosotros tenemos casos en el grupo de padres que Terrible porque esos padres pobres sin saber qué hacer y aparte ese niño, o sea, sufriendo esa discriminación, ¿no? Discriminación, después la solución que se le da a veces es ir 2 horas a la escuela, eso no es una solución de inclusión educativa. O ir a una escuela especial cuando estos niños con cierta adaptación consiguen mejorar. Entonces, en estos casos a veces de mucha impulsividad, ¿no? Casos moderados a graves, la medicación puede ser, que eso lo hace un psiquiatra, en este caso pediátrico, puede ser una indicación, ¿tá? Específica y el menos tiempo posible, ¿tá? Porque no es agua mineral. Las investigaciones hablan de que a corto plazo tiene muy buenos resultados y es una medicación, en el caso hay otras medicaciones, pero la más conocida, en el caso del metilfenidato, la ritalina, a nivel médico no da, es bastante segura, ¿no? A largo plazo ya no se sabe mucho lo que pasa, ¿tá? Los resultados ya no son tan excelentes. Entonces lo que se pretende es que es lo mínimo posible, ¿no? Porque la psicoterapia no te va a resolver el problema rápidamente. La psicoterapia va a ir trabajando mucho más lentamente. Entonces lo que se plantea es lo siguiente: el tratamiento multimodal. Psicoterapia, medicación sí es necesario y siempre dentro de este contexto para que el niño y la familia no se vayan a engañar de que la medicación es la solución, porque no la es. Y psicoeducación o los tratamientos psicosociales, ¿no? La psicoterapia individual, específica, es un tratamiento indicado, pero muchas veces en la realidad a nivel mundial es que muchas familias no pueden acceder, es un tratamiento más caro, no pueden acceder a esa posibilidad. Entonces, por lo menos, dar otras posibilidades que se llaman los tratamientos psicosociales, que son grupales, ¿tá? De inclusión educativa. Entonces ahí sí, si la escuela modifica la forma de educar, el niño se adapta, pero la escuela también se adapta, ¿no? Con herramientas y estrategias a este niño, el niño va a tener muchas más posibilidades de mejorar y va también a tener muchas posibilidades de que no necesite tanta medicación o se le baje la medicación, ¿tá? Porque sí hay una adaptación. Y la adaptación educativa necesita herramientas, los profesores necesitan herramientas, no es de inventar la unidad, necesitan formación, capacitación, en eso estamos. ¿Eso pasa en nuestro país? No. Por eso se llenó el Salón Azul. Lo que estábamos hablando antes de empezar. El jueves pasado hicimos una conferencia donde participó la doctora Laura Viola, donde participó, que es líder de psiquiatría pediátrica en Uruguay, donde participó la inspectora nacional de educación especial, ¿tá? Y donde participamos nosotros como ponentes, y una madre luchadora de un grupo de Maldonado, ¿no? Que es Lidia Gauna. Y entonces quedó gente afuera, no solamente en el Salón Azul, hicimos en el hall, se anotaron 2.000 personas y pudieron haber estado presentes 1.500. Y esto es porque maestros estaban interesados, docentes, en que no hay formación y capacitación hoy en día en Uruguay. O sea, no forma parte de la formación docente. No, en magisterio tienen en algún, no sé si en el último año tienen dificultades de aprendizaje en general, pero se ve muy por arriba. Pero bueno, hay apertura. Si la inspectora nacional, Carmen Castellanos, de Educación Especial, ¿no?, estuvo presente, es porque interesa el tema. Hay apertura tal vez a que se comience a hacer capacitación, porque con una capacitación de sensibilización, ¿tá?, y de información ya se avanza muchísimo. O sea, y esto es fundamental teniendo en cuenta que las maestras pueden ser
las encargadas de detectar ese problema. Sí, de detectar y derivar a los especialistas, no de diagnosticar. ¿Tá? Y lo importante, ¿no? Eso que cuando a veces alguna maestra busca en internet y conoce a algún niño que fue medicado y maravillosamente cambió de un día para el otro, se engaña y piensa que ese es el tratamiento y a veces manda cartas a los especialistas diciendo, por favor, este niño tiene TDAH, medíquenlo, por favor. Claro, porque y eso sin acusar a los docentes. Los docentes también sufren este trastorno, son parte del sufrimiento. Entonces, pero no es así. No es diagnosticando, sino detectando y no pensando que la medicación va a solucionar el tema. Sí, en determinados casos ayuda a controlar, pero después hay que pensar en un tratamiento más abarcativo. Y en eso estamos con los proyectos de inclusión educativa y terapias grupales específicas para el trastorno.